Hey coders, cuando empecé hace muchos años atrás en el tema de aprender a programar y escribir código, primero de forma autodidacta y luego pasando también por instituciones como la universidad, creo que me hubiera sido muy fácil tener muy en claro cosas que al día de hoy creo que las tengo más presentes. Así que con el fin de que ustedes puedan aprender de mis errores y carencias que tuve y que aún muchas de estas carencias las sigo trabajando, me gustaría darles una lista de cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a estudiar programación. Por cierto, algunos de estos temas que les mencionaré los he tenido yo, pero también he añadido otros que son más dificultades o errores de conceptos que han tenido compañeros cuando empezaron en carreras afines de desarrollo de software. Así que vamos a empezar. Crea proyectos en lugar de solo escribir código. Muchas de las personas que empiezan en programación pareciera que les llama la atención estar sentado en un computador y pasar horas escribiendo código en el teclado. Y si bien esto es justo lo que quieren muchos, deben saber que el programar no solo se trata de escribir código, o de simplemente escribir por escribir, sino por el contrario se trata de resolver problemas, y el código es solo una herramienta para poder llegar a eso. De hecho, todo esto que les menciono en la práctica se nota cuando tienes que crear algún software que resuelve algún problema real y a tu cliente le da igual el lenguaje de programación que uses, el framework que uses o el servicio web que uses, a tu cliente solo le importa que resuelvas el problema de la mejor forma que puedas. Así que antes de que estés entusiasmado por aprender todos los lenguajes de programación, es mucho mejor enfocarse en un par o uno inicialmente y aprender a utilizarlo decentemente para poder crear programas reales. En mi caso, por ejemplo, he aprendido lenguajes porque debido a proyectos en algún momento me hicieron falta aprenderlos. Por ejemplo, cuando desarrollaba aplicaciones de escritorio, aprendí Java y C#. Cuando inicié en la web, toqué PHP y Java. Cuando empecé a desarrollar aplicaciones para clientes, aprendí JavaScript, TypeScript, Python. Cuando empecé a estudiar temas relacionados a Data Science, aprendí Python y R. Cuando empecé a estudiar electrónica y a programar hardware, aprendí C y C++. Cuando estudié sistemas operativos, aprendí Bash. Cuando empecé a crear aplicaciones distribuidas, aprendí Go y Rust. O cuando desarrollo aplicaciones móviles, utilizo Dart. Y aunque tengo una lista de otros lenguajes que me gustaría probarlos, debo tener primero algún tipo de objetivo o proyecto fin para poder realmente considerar aprenderlos. Además, como verán, no es que estudié todos estos lenguajes al inicio, sino que a medida que fui conociendo nuevos retos o planteándolos, tuve la necesidad de ir aprendiendo más y más. Así que la idea principal es ir tomando proyectos que intenten resolver algún problema real, quizás pequeño, pero que le sirva a alguien o a ti mismo, y tratar de usar tu lenguaje para eso. Además, esto te ayudará a tener más claro que debemos adaptarnos al cambio y que nunca vamos a terminar este proceso de estudiar. Y como adicional también te ayudará a pasar esos temas que estudias o le dedicas horas a la práctica, lo que te dará la experiencia real de usar código para realmente crear algo. No aprender el inglés desde temprano. Yo sé que para algunos este tema les incomoda porque ¿qué tendría que ver el desarrollo de software o programación con el inglés? Bueno, el inglés es el idioma de Internet. Recursos como libros, tutoriales, certificaciones, documentaciones y hoy en día también modelos inteligentes como ChatGPT y demás están disponibles principalmente en este idioma. Así que el aprenderlo es muy útil, si no vital, si quieres realmente aprovechar la mayor cantidad de recursos que provee la web. Y yo sé que puedes encontrar recursos en español de tus lenguajes o tus frameworks favoritos, pero siempre es una buena idea ir nosotros mismos directo a la fuente, en lugar de siempre esperar que alguien publique una traducción, un curso o un tutorial de algún tema. En pocas palabras, y aunque suene obvio, el saber menos no te hace saber más, así que dedicarle una hora de estudio y práctica en tu día a día al inglés, familiarizándote con nuevo vocabulario, expresiones y pronunciación, puede hacer que tengas mucha más diferencia profesionalmente a largo plazo. Y hoy en día es mucho más fácil de lograr esto si le dedicas el tiempo. Hoy en día tienes aplicaciones como Duolingo, puedes intentar leer de a pocos libros de programación en inglés o ir anotando palabras que no entiendas para ir expandiendo tu vocabulario en aplicaciones de notas o ir viendo películas en inglés con subtítulos o puedes cambiar la configuración de tus dispositivos y así. En mi caso creo que una de las cosas que me ayudó a avanzar mucho en código cuando recién empecé fue un día ponerme a estudiar inglés de forma seria. Es decir, no solo saber algunas palabras o leer frases, sino realmente ponerme a practicar un vocabulario de conceptos variados y entender un poco mejor su gramática, escribirlos, repetirlos y repasarlos. Esto con el fin de leer y escribir textos más largos eventualmente. Además que empecé a formar un vocabulario enfocado, por supuesto, a programación. Porque como cualquier idioma, este abarca todas las áreas del saber humano, así que no te va a servir mucho estudiar inglés con términos médicos, sino debes estudiar inglés con conceptos que están relacionados a informática o temas relacionados a computación.
Por supuesto, también hay cosas que son más difíciles de practicar solo, como son la pronunciación. Pero aún así, para mejorar en código, solo te hace falta leer y escribir la mayor parte del tiempo. En cuanto a la escucha y la pronunciación, lo puedes ir practicando progresivamente. Y escribir también código en inglés cuando sea necesario. O también cuando accedas a algún trabajo, también puedes encontrarte con código escrito en inglés. Además, si utilizas GPT o ChatGPT, también puedes decirle que te dé una conversación de práctica enfocado en un área y este te dará algunas ideas para que puedas ir teniendo una conversación más fluida, o puedes decirle también que te corrija al final de la conversación tus errores. Todo esto realmente es muy simple de entender, pero lo más importante es que empieces a hacerlo en tu día a día para que pueda ayudarte a mejorar como programador. No tener una forma organizada de estudiar y trabajar. Cuando empecé a estudiar hace muchos años atrás y me di cuenta que me gustaba esto de crear programas y ver cómo funcionaban, noté que a más estudiaba encontraba más y más temas que nunca había escuchado. Y al tratar de aprender de todo, pues un día leía algo de un tema, otro día practicaba un poco de otro tema completamente distinto y así. Es decir, solo estudiaba, escribía un poco de código y se quedaba esa porción de código perdido entre mis archivos. Y aunque parezca que era productivo, porque estudiaba mucho, en realidad tiempo después noté que perdía mucho el tiempo usando este método de estudio, porque mi atención estaba demasiado dispersa. Y es que el tener un orden para llegar a un objetivo es mucho mejor que hacer muchas tareas a la vez que no llegan a nada en concreto. Y esta idea no es solo para cuando se estudia, sino también para cuando se trabaja. Y aquí no me estoy refiriendo tampoco al tema de especialización, sino más a una forma organizada de llegar a terminar algo. Así que la idea es simple. Primero planteas tu objetivo, como por ejemplo podría ser crear una tienda online, crear una app móvil para reservar citas médicas, crear un videojuego en 2D para el móvil, crear un blog o cualquier otra aplicación o proyecto que tú has investigado y que crees que puedes llegar a hacer. Luego empiezas a crear un listado de tareas que tienes que hacer, temas que tienes que estudiar o investigar más y cosas que tienes que probar de tal forma que todo lo que haces en tu día a día te llevará a eso que planteaste inicialmente. Para hacer esto hay muchas formas, pero la más simple es empezar a utilizar aplicaciones que te permitan tomar notas, como Google Keep, Evernote, OneNote, Notion u Obsidian. En lo personal yo uso dos aplicaciones principalmente, la primera es Notion y la segunda es Obsidian, por la facilidad para poder crear no solo notas, sino también para poder crear boards y gráficos un poco más avanzados. Esto parece más trabajo, pero créeme que el poder ver día a día la cantidad de tareas y lo que tienes que hacer es muy útil para ver si realmente lo vas a lograr y te evita estar pensando todo el día en lo que tienes que hacer, porque ya sabes que solo tienes que revisar tu agenda para poder saber qué es lo que tienes que hacer en esa hora o en ese momento que tengas del día. Además que esto te forzará a evitar estudiar o dedicar tiempo a otros temas que no tienen relación con tu proyecto, porque quizás no te llevarán a tu objetivo. Así que puedes utilizar estas aplicaciones de notas para apuntar recursos y estudiarlas después. Y este enfoque es mucho mejor porque te permite estar enfocado y evita que estés disperso en un mar de temas que no tienen fin. El usar aplicaciones de notas tampoco tiene que ser complicado. De hecho es tan simple como abrir una página y anotar cosas. Solo apunta lo que tienes que hacer con tus propias palabras porque al final es para ti esas notas. Y eventualmente, a medida que lo sigas utilizando, notarás que hay formas más simples de organizarte allí. Dedícate un descanso proporcionado. Relacionado a lo anterior con el asunto de organizar tu tiempo, una parte importante para poder seguir trabajando óptimamente es también ir adaptándose a tener un debido descanso después de dedicarle mucho tiempo al trabajo y al estudio. Yo sé que si estás empezando recién, quizás tienes mucho interés en el tema y quizás no te importe pasar todo el día programando o estudiando programación. De hecho, yo lo hice en su momento y amigos que también se dedican a esta área, siempre los veía prácticamente todo el día pegados al computador cuando estudiaban programación. Pero esto no es sano, no solo por el desgaste mental que ocasiona estar todo el día con un solo tema o proyecto, sino también afecta físicamente, por ejemplo la vista, la posición en la que estás sentado todo el día puede llegar también a afectar tu columna, e incluso hasta el estrés de estar encerrado en un mismo lugar puede ocasionar un desgaste mental o estrés, que puede desembocar en depresión o afectarte emocionalmente. Así que la solución es muy simple, date algunos descansos después de cada tarea o par de horas de trabajo o estudio, de tal forma que lo veas como una forma de sobrellevar las tareas que estás haciendo en tu día a día. En mi caso, por ejemplo, me levanto a las 7 por lo general, me aseo, paseo a mis perros y empiezo a trabajar desde las 8 hasta las 12, almuerzo, regreso a las 2 a trabajar, continúo hasta las 6, paseo otra vez a mis perros, descanso una hora y continúo trabajando un par de horas más. Luego descanso leyendo o haciendo otro hobby y continúo trabajando hasta la medianoche o un poco menos por lo general. Lo que si lo piensas es casi como si estuviera trabajando para alguien, pero en realidad es mi propio horario.
Además que tampoco lo veo como algo frustrante porque el trabajo que hago ya no es algo nuevo y es casi una tarea repetitiva del día a día. Sin embargo, siempre mis hobbies son la novedad de cada día y lo que me mantiene fuera de estrés el resto de la semana. Ahora, tampoco es que haga esta rutina todos los días, así que escoge un par de días a la semana en los que puedas descansar y relajarte sin tener que hablar de nada del trabajo, toma un hobby o estudia algo más. Esto va a ayudar a tu cabeza a liberar estrés y también aprenderás más cosas que te ayudarán a mejorar como persona si tomas un hobby que te guste. Además, el darse un descanso ayuda muchas veces también a resolver problemas difíciles. Esto es porque en algún momento mientras trabajas o estudias te vas a frustrar con errores nuevos o simplemente no podrás concentrarte tan fácilmente. Bueno, una solución es darse cierto tiempo de descanso y ese lapso en el que no has estado pensando en el problema puedes ver otro enfoque para resolver ese tema que tenías pendiente. Aprovechar tiempos muertos. Esto quizás podrá sonar contradictorio, pero en nuestro día a día, fuera de nuestras horas de trabajo y fuera de nuestro tiempo que podríamos dedicar al descanso, todos llegamos a tener tiempos muertos. Solo esperamos a que quizás una tarea se complete o esperamos a que llegue la respuesta de algún lado. Por ejemplo, cuando viajas en un taxi durante 15 o 20 minutos, esperas a que el ascensor te deje en un piso o estás esperando la fila de algún establecimiento y así. Es decir, en nuestro día a día hay momentos en los que no hacemos nada. Y estos tiempos muertos muchas personas lo usan para entretenimiento. Y no es que esté mal de hecho, pero podrías usar ese tiempo para leer algo, reorganizar tareas desde el móvil, investigar o preguntarle a GPT de algún tema que se te hace difícil entender. Y sí, sé que puede sonar aburrido, pero justo por eso te menciono la idea anterior de dedicarle un descanso respectivo a tus horas de trabajo, porque allí es donde realmente te vas a relajar. Cuando tengas tus tiempos muertos, pues úsalos productivamente. Porque cuando no estés descansando, debes seguir aprendiendo. Y aprovechar estos tiempos muertos te puede ayudar también a aprender cosas nuevas que luego en el trabajo te pueden servir o te pueden dar una especie de empujón al no tener que estar investigándolos en horas de trabajo, sino que ya al menos tienes una idea. Lo que yo hago, por ejemplo, es que por lo general reviso Twitter por noticias, leo alguna documentación o le pregunto a GPT de algún tema. Entonces cuando vuelvo a trabajar pues ya tengo una noción al menos de qué se trata todo eso. Además que también aprovecho para reorganizar mis notas de Obsidian o Notion o simplemente si pienso algo pues tomo notas de qué es lo que debo de hacer cuando llego a mi casa. De esa forma no gasto mucho el tiempo y también me evita estar utilizando mucho las redes sociales que también causan un desgaste mental y lo cambio por algo mucho más productivo. Y finalmente otras cosas que también me arrepiento de no aprovechar en su momento es el no haber aprovechado estudios básicos en la escuela y la universidad. Es decir, no reforzar materias fundamentales como matemáticas y física o dedicarle mucho más tiempo al estudio cuando era joven. Así que si ustedes aún están en esa etapa, usen su tiempo más productivamente. Quizás luzca ahora como que tienen todo el tiempo disponible, pero recuerden que el tiempo que tienen de vida no va aumentando, sino disminuyendo cada día, y un día ya no tendrán el suficiente. Así que es mejor tomar una sabia decisión de saber a qué dedicarle nuestro tiempo, sabiendo que es de las cosas más valiosas que tenemos. Y si lo hacen bien, quizás en unos cuantos años, cuando cumplan cierta edad, tengan ingresos, una profesión con futuro y un gusto por lo que hacen, quizás me agradezcan el haberles recordado esto. Otro también es tenerle miedo a invertir dinero en educación. Una idea que quizás tuve en cierto tiempo fue de ser muy precavido con el gasto de dinero. Esto no parece algo malo, pero todo en exceso también es dañino. Verán, si tienen mucho dinero ahorrado, en lugar de guardarlo, inviértalo en ustedes mismos, en su educación, en ganar una nueva habilidad, en mejorar como persona, o ya sea quizás físicamente, quizás intelectualmente, quizás anímicamente, pero usen el dinero en algo que les dará más paz en su día a día. En una época me arriesgué en gastar en mi educación comprando libros, cursos, podcasts, pagando certificaciones y al día de hoy tengo en claro que solo hay dos rutas cuando se habla de dinero y educación. La idea es o trabajas poco y vives austeramente o inviertes y trabajas mucho y tienes comodidades. En nuestro día a día cambiamos el tiempo por dinero, así que cada cosa que no hagan o no intercambien por algo de valor realmente están intercambiando su tiempo de vida. Lo otro también es no desarrollar habilidades sociales lo suficiente. Esto es un tema común de programadores, yo creo. La mayoría son asociales o quieren ser lobos solitarios y yo sé que esto abarca muchos aspectos o quizás temas psicológicos, pero justamente cogemos carreras como esta para no tratar con gente. De hecho, por eso fui freelance en mis inicios. Así que no lo veo como algo malo del todo, pero lo que sí creo es que no les ayudará en nada el no saber comunicarse con otras personas.
es decir, a dejar las cosas claras. Estos días trato con muchas personas debido a mi trabajo, pero creo que el tener cierto grado de formalidad y respeto por las personas que conozcas hace que sea mucho más fácil sobrellevar diferencias. Así que si eres un desarrollador que no te gusta tratar con personas, usa la formalidad como un medio para no entablar amistad, pero sí para tratar con clientes, colegas o llevar proyectos a cabo con otras personas. Y de cierta forma te ayudará a mantener tu introversión a raya. Y la otra también es rodearse de gente que aporte. El contexto que está a tu alrededor importa y las personas con las que te rodeas también. Si en tu día a día tratas con muchas personas que no tienen gusto por lo que hacen, no tienen metas o sueños, eventualmente te arrastrarán a sus ideas y formas de vivir. Es decir, ni siquiera lo notarás. Así que si quieres mejorar como persona, tanto profesionalmente como en tu vida privada, rodéate de personas que te aporten o por lo menos intenta mantener cierta distancia con personas que te influyen negativamente. En mi día a día siempre fue un peso a algunas familias o amigos, me hice cargo de mis propias decisiones, empecé a vivir mucho más tranquilo y ahora tengo muchas más ganas de seguir aprendiendo y mejorando como persona. Por supuesto, esto es difícil de conseguir si vives quizás con tus padres o parientes, pero al menos intenta no formar parte de sus ideas negativas o sé consciente de ellas para que no seas uno más de ellos. El tener siempre la mente positiva en este trabajo ayuda mucho, porque en código y en programación ya hay muchos problemas que vas a tener que resolver, así que no vas a querer también tener que resolver problemas en la vida real. Ahora, los temas anteriores son temas que personalmente pienso que me hubiera gustado saber antes, pero también me gustaría comentarles algunos otros que he visto que otras personas también los tienen. Por ejemplo, el primero es tratar a la universidad como un colegio. Muchos estudiantes que ingresan a estudiar ingeniería informática, sistemas o carreras afines a código, toman instituciones como la universidad como si fuera el responsable de enseñarles todo lo que conlleva la carrera. Que yo sé que para muchos es así, pero en realidad van a notar que lo único que les enseña la universidad es a tener un orden en sus estudios, manejar responsabilidades como la creación de proyectos, trabajar en equipo y crear relaciones profesionales y así. Es decir, la universidad te da una estructura ordenada para que puedas estudiar, porque si hablamos del contenido, todos los temas ya están en la web, y a este punto ya hay demasiado contenido para poder aprender por cuenta propia. Y les comento esto no con el motivo de desmeritar a una universidad, de hecho no es mi idea, porque también hay profesiones relacionadas a las ciencias de la computación que es necesario pasar por la universidad. Sino les menciono esto porque no esperen que su educación dependa de una sola fuente de estudio. Así que fuera de sus horas universitarias deben seguir completando lo que les falta, estudiando por cuenta propia, practicando, investigando, y esto es lo que los diferencia del resto de miles de profesionales que va a encontrar en su vida y que tienen el mismo título que ustedes. Otro tema que también he visto es que muchos esperan a terminar de estudiar para empezar a trabajar. Pero si recién terminas tus estudios, la única forma de mostrar esto es con proyectos. Así que no esperes terminar tu carrera para recién empezar a elaborar tu portafolio de proyectos, crear tu hoja de vida o llevar a cabo esas ideas de negocios que tienes. Porque quizás cuando termine tu carrera todas estas tareas les caerán de golpe y no podrán hacerlas todas o afrontarlas todas. Así que es mejor ir haciéndolo ahora que tienen tiempo cuando están estudiando. Y finalmente la última es descuidar su salud. Parecerá obvio, pero así como dedicas mucho tiempo al estudio, dedícale también un cierto tiempo a cuidar de tu salud, hacer ejercicio y comer más sano. Porque aunque no lo crean, todo esto también afecta al momento de trabajar en código. Ya que el tener malos hábitos alimenticios también tiende a afectar mentalmente, cuando estás trabajando quizás con otras personas o incluso como freelance. Así que trata de considerar esto la próxima vez que decidas comer algo o si decidas quedarte todo el día sentado en casa, puede ayudar a que tu salud mejore. Y bueno, al menos estos son algunas de las ideas que se me quedaron por allí. Finalmente, si les gustó el video, me serviría mucho que le dejen un like. De esta forma podré saber si ese tema es de su interés y podría crear otro enfocado a cosas que me hubiera gustado saber en algún momento. Solo que en este caso ya enfocado a temas profesionales, como podría ser cosas que me hubieran gustado saber cuando empecé como freelance. De ustedes depende. Gracias a todos por quedarse hasta el final y nos vemos en un siguiente video. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.